En la vastedad del universo gira una pequeña bola de barro azul que flota en un océano oscuro. Sobre ella millones de seres se afanan en construir una civilización que resista la brevedad del tiempo que tienen asignado. Entre ellos hay una raza pequeña, un pueblo elegido en constante expansión, que recluidos en lugares lejanos profesan el culto a las historias. Leen concentrados diversos textos convencidos que la existencia es un sueño dirigido. Un libro eterno y cambiante y que la clave para entenderlo está en las palabras que alucinados escritores plasman en textos que les dicta una deidad secreta. Se hacen llamar bibliófilos. Estas son sus crónicas. Buenos días a todos en el piso. Buenos días a Fede, mi gran compañero de bibliófilos. En este tercer episodio de nuestro espacio literario, ese que vos estás buscando, lamentablemente no voy a poder estar con ustedes porque tengo COVID, pero bueno, no quería de alguna forma u otra dejar de estar presente porque es un episodio bastante especial y he encontrado esta forma de poder estar de algún modo u otro presente. No es lo mismo que poder estar en los estudios de Groove como acostumbramos a estar con Fede, pero bueno, de alguna forma u otra quería formar parte de este tercer episodio de Bibliófilos y me quiero encargar un poco de poder dar el puntapié de lo que va a ser este episodio sobre los pulps, porque de eso se trata este episodio del día de hoy. Vamos a hablar de la ficción pulp y les quiero contar a todos los que nos escuchan y nos ven en estos videopodcasts de qué se trata esta literatura pulp. Esta literatura pulp fue una continuación de lo que serían los Penny Dreadful y la literatura de folletín. Y una característica muy importante también es que fue un semillero de lo que sería la gran parte de la ficción del siglo XX. Esto es una característica muy importante y para cuando ustedes se vayan adentrando en lo que es el episodio del día de hoy, se van a dar cuenta que esta característica vuelve muy enriquecedora este tipo de literatura. El término pulp hace referencia a publicaciones baratas que fueron muy populares, sobre todo en Estados Unidos, de 1896 hasta finales de 1950. En lo particular, el término pulp deriva de el papel pulpa barato en el que se imprimían estas historias de consumo popular. En el día de hoy, mi querido colega Fede va a demostrarnos todo ese talento, ese conocimiento y esa pasión que tiene para desarrollar lo que es la literatura pulp y tiene muchas sorpresas para compartir con nosotros sobre esta literatura tan característica que, como les dije, alimentó lo que es la literatura del siglo XX y también se nutrió mucho de lo que es la literatura del folletín y la novela decimonónica. Así que yo, desde este humilde lugar, no me pienso perder el programa y ustedes sigan conectados también a lo que es Bibliófilos. Sigo estando muy triste por no poder estar con ustedes, querida audiencia, pero bueno, de mi parte, de manera física, nos vamos a encontrar en el siguiente episodio de Bibliófilos, pero de manera espiritual y emocional, nunca dejo de estar con mi gran compañero y con todos ustedes. Así que a seguir todos sintonizados. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Bibliófilos. Lo estamos escuchando a José, que está enfermo por COVID. Le mandamos un abrazo grande y pronta
recuperación, pónganse las vacunas. Tenemos una pequeña ola nuevamente de COVID, necesitamos que todos tengamos los refuerzos para poder cambiar esto lo más protegidos posibles. ¿Okay? Una pena no tenerte entre nosotros hoy, José, pero bueno, volverás el mes que viene y nos acompañarás como siempre. Te mando un abrazo grande. En el día de hoy, en este episodio, como les contaba José, vamos a estar hablando de literatura pulp y tengo a Matías Castro Sailice que me acompaña en el día de hoy como invitado estelar de este tercer episodio de Bibliófilos. ¿Cómo estás, Mati? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Un abrazo grande a José, que se recupere, y una lástima que no esté acá en el aire, pero bueno, va a estar de alguna manera. Sí, siempre presente. Matías es editor, mayoritariamente, ¿no? Tiene un emprendimiento muy, pero muy interesante que se llama Salvaje Sur. Perdón, Salvaje Sur, que es una publicación pulp en tiempos modernos con temática de western. Exactamente, sí, ahora estamos abriendo la cancha, pero sí, es número 1 y número 2 western, y el número 3 nos metimos en gauchesca, ya veníamos arrimando el bochín. Los narradores y narradoras que participan del proyecto siempre terminaban en la gauchesca. Pero están muy emparentados. Exactamente. Uno puede pensar, digamos, en el western como género puntual, pero si nosotros tenemos que hacer una traslación, digamos, en términos geográficos, ¿no? Sí. El western transcurre en Estados Unidos, sí, con esos matices, esas particularidades narrativas y temáticas de aquella zona. Cuando vos lo migrás para acá, inevitablemente es gauchesca. Sí, y nos encontramos con algunas cuestiones en común, ¿no? Guerra de Secesión allá, aquí termina la Guerra de Pavón, empieza la llamada reorganización nacional, federales contra unitarios, tenemos los pueblos originarios también, tenemos el culto al caballo, tenemos la inmensidad. Tenemos la frontera. La frontera. ¿No? Y el Estado no presente en esa zona geográfica. Exactamente, ¿no? Y ahí empieza a tomar el paisaje, termina siendo un elemento fundamental y un personaje más. Y en eso nos encontramos en algo súper común con el western, ¿no? Por supuesto que nos llega a nosotros, por la edad que tenemos, desde el cine, ¿no? Pero el bueno, spaghetti western de la década del 50, exactamente, del 60, ¿no? Pero el germen, volviendo a lo que nos convoca, arrancó con la literatura pulp. Claro, exactamente, porque es prácticamente el antecedente. Y si nosotros pensamos también un poco en la literatura pulp en Estados Unidos, sí, con ese western, con los Dimes Novels, exacto, ¿no? Que sí, es como es el antecesor. Exactamente, sí. Así como el Penny Dreadful, como bien decía José, estaba en Inglaterra, ¿no? Que tenía que ver. Esto empieza con la Revolución Industrial, empieza a aparecer el papel barato, empieza a aparecer la idea de que lo popular también genera eso, porque no nos olvidemos que tiene que ver con eso. Empiezan a aparecer estas publicaciones que se llamaban Penny Dreadful, por un penique. Y Dreadful por horror. Exactamente, ¿no? Justamente. Es un gran nombre. Sí. Penny Dreadful es un gran nombre. No sé si recordás la serie. Así. Sí, vi la primera temporada, no vi la segunda y la tercera. Claro, ellos jugaron con la idea de la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Claro, de Alan Moore. De Alan Moore, habían hecho una película, Alan Moore no había quedado contento. Y la película es muy mala. La película es muy mala. Y es muy difícil contentar a Alan Moore. Exactamente. Y lamentablemente es la última película de Sean Connery, eso es lo más loco. Haciendo de Alan Quatermain. Gran personaje. También del pulp. Porque es de Las Minas del Rey Salomón. Gran novela. Gran novela de Haggard, publicada por primera vez en un Penny Dreadful. En un Penny Dreadful. Sí, que se llamaba Blackwood. Claro. Así que... Pero digamos, cuando uno se retrata, pues, si vamos un poquito hacia atrás, como decía José, primero aparece la literatura de folletín. Sí, ¿no? Exactamente. En Europa. Exactamente. O sea, tenemos lo que sería la alta literatura. Sí. Yo qué sé, Stendhal, sí, Flaubert, sí, ¿no? Digamos, la escritura decimonónica. Exacto. Si uno quiere de características más... de profundidad. Más formadas, más académicas, sí, ¿no? Sí. Y destinado para un público culto. Exactamente. Pero por el proceso, digamos, de industrialización en un punto, y también por un proceso de misma formación y de alfabetización, digamos, de las clases más populares. Exacto. Comienzan a aparecer esta literatura que comienza a ser entregada en periódicos. O sea, vos comprabas el periódico y te venía el capítulo. En esa misma línea encontramos a Conan Doyle, por ejemplo, sí, y casi toda la obra
de Sherlock Holmes. Sí, exacto. ¿No? Que te venían Sí. en los periódicos del domingo. Exactamente. El ¿No? gran ejemplo en Francia es Alejandro Dumas padre. Por ejemplo. Que empezó con Los Tres Mosqueteros y luego la empresa le quedó tan grande que es famoso por buscar colaboradores. Los ghostwriters. Exactamente. ¿No? Y bueno, Montecristo también tenemos ahí. Exactamente, creadores del cliffhanger, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que cada capítulo que terminaba con la publicación periódica tenía que tener un gancho para que todo el público que leía y que seguía la obra esperara con ansias el próximo capítulo. Si uno piensa, y lo traspolamos un poco a la cultura moderna, las series que se estrenan semana a semana, sí, ¿no? Vía streaming o en canales de cable o lo que sea, tienen el mismo cliffhanger, vienen de ahí. Exactamente. O sea, son tributarias de esa literatura. Exactamente. ¿No? 200 años atrás, ¿no? 200 años atrás, Sí. Interesantísimo. En el medio de esto aparece Dickens también. Exacto, Dickens sí. también pertenece a esta misma tradición de oralidad. Y yo creo que si nos seguimos retrocediendo hacia atrás, podemos encontrar casi podemos llegar al Quijote, que también era por entrega por fascículos. Tal cual, ¿no? sí. O sea, pero ya instaurados en el siglo XIX aparece un nuevo tipo de lector y aparece, creo yo, que es una característica muy fuerte que tiene el pulp y todo lo que ha crecido a la sombra del pulp, que es una característica de... juega, me parece. Se dieron cuenta los editores, se dio cuenta el mercado, se dieron cuenta los escritores, que lo terrible, el morbo, que el Exacto. morbo vendía. Tal Porque cual. el Penny Dreadful no eran escrituras que eran, primero que eran anónimas, Sí. ¿no? O sea, no había un autor detrás de esto, y simplemente eran descripciones escabrosas de casos policiales. Exactamente, sí, asesinatos, muertes, algún aparecido, entra la cuestión esotérica. También ahí, pero en el medio te metían Jack el Destripador. Exactamente, sí. Ya. O sea, no sé si te acordás, vos fanático de Batman, de Jumping Jack. Claro. Es uno de los primeros personajes del Penny Que Dreadful. Jumping Jack sería, a modo de hoy, una especie de creepypasta. Sí, ¿No? sí. Es un antecedente de la creepypasta. Lo más loco es que asustaba a la gente de Londres con una capa negra, parecía un vampiro y pegaba unos saltos increíbles. La policía lo perseguía y el tipo saltaba por encima del zoológico y desaparecía. O sea que el tipo también hacía parkour. Sí, ¿no? exactamente, Y sí. por supuesto aparece en el tema de los Rolling Stones. ¿No? Sí, Que es un tema sí. de los Rolling. Sí. O sea que es muy de cultura londinense. Exactamente. Bueno, y como bien decías, del otro lado del mar teníamos los dime novels, que son estas primeras novelas que empiezan a aparecer también por una cuestión de competencia entre los diarios más importantes de Nueva York. Se empiezan a agregar a las noticias estas historias, se empiezan a agregar historietas también, después vamos a hablar de eso, y esto se empieza a leer en el oeste. En la expansión del oeste de Estados Unidos se leían las dime novels. Que eran acerca de ellos, o sea, Exactamente. era el oeste leyéndose Exacto, en el oeste. sí. Ellos tenían también una serie de personajes, podemos pensar en personajes históricos que después se terminan transformando también como en icónicos, pensemos Sí. en Buffalo Bill. Exactamente. ¿No? Buffalo Bill es el gran ejemplo de aventuras ciertas al principio y no tanto después. Porque después él termina transformándose casi en una parodia de sí mismo, ¿no? Exactamente, con su circo y todo lo demás. Pero esto, no sé si te acordás de la película de Clint Eastwood, la que ganó el Oscar, Los Imperdonables. Gran película. ¿Te acordás que había un periodista, que era un personaje que había un periodista que estaba anotando el personaje de Gene Hackman, teóricamente era el mejor pistolero, Ajá. y él estaba tomando nota? Bueno, esto está basado en un personaje que existió, Que se dedicaba a eso. que se dedicaba a eso, y fue quien convenció a Buffalo Bill para empezar a publicar. Sus dime novels. Exactamente. Lo quiso hacer con Wild Bill. Wild Bill es el famoso pistolero que murió jugando al póker Ajá. con la mano de muerto, y Wild Bill lo mandó a freír churros. Porque era posta, Sí, digamos. casi le dispara. Era un picante de verdad. Sí, sí, en el sí. medio aparece Butch Cassidy. Exacto. Aparece todos estos personajes que de alguna manera... Bueno, y Butch Cassidy se relaciona nuevamente con Argentina. Bueno, y ahí tenés el western y otra vez lo patagónico, otra vez Exactamente. lo gauchesca. Bueno, así empezó un poco la idea de la revista. La idea de la revista fue levantar un poco todas estas historias que había dando vuelta, tanto de bandoleros norteamericanos como locales. Nosotros tenemos los bandidos rurales. Ni hablar, ni hablar. La gran figura para mí es Bairoleto. Mate Cocido. Mate Cocido, Hormiga Negra. Bueno,
Eduardo Gutiérrez, siguiendo con la línea del folletín, en Argentina, empezó a laburar con esto. Y la gran novela de Gutiérrez es Juan Moreira, y luego siguió con Hormiga Negra, con Mate Cocido. Esto deviene un poco de lo que estaba sucediendo en el norte. Claro. Aquí también las clases populares empiezan a tomar el gaucho, a leerlo, y bueno, no vamos a entrar en la gauchesca, quién escribió la gauchesca, teoría de Ludmer y todo el asunto, pero sí hay historias de bandoleros patagónicos, tanto norteamericanos como locales, chilenos, etcétera, que pueden ser laburadas como se laburaba el pulp, para darte pie, el pulp en Estados Unidos. Además, hay una característica, me parece, que es intrínsecamente nuestra. Todos estos personajes que forman parte, digamos, del devenir popular, sí, ¿no? como personajes icónicos de Argentina ligados a la gauchesca y con ciertas semblanzas con el pulp, es el fuerte contenido político. Exacto. ¿No? Sí. A mí me parece que el western no compone tanto eso. O sea, no tiene un discurso, es un discurso más apolítico, más de aventura. Es cierto. Sí. Tenés que escarbar un poco más. Sí. Tenés que escarbar un poco más para encontrar el posicionamiento político. Parece que en Argentina nosotros nos salen naturalmente. En la construcción ya del ídolo, sí, ya hay un estás de un político. lado o del otro. ¿Viste? Sí, Hay una cosa que la polarización aparece en términos discursivos mucho más presente que en las obras norteamericanas de estas características del pulp. Parte de la idea de la revista es sacar un poco la gauchesca de la academia, y tiene que ver con esto que estás contando. Con el asunto de que la gauchesca fue construida por voces que no eran de gauchos y todos los demás, se dejó de elaborar esto que hizo Gutiérrez, que empezó Gutiérrez. Desde lo más simple, que es la misma historia que se repite desde la Odisea o la Ilíada hasta acá, que son las historias, bueno, los arquetipos de las aventuras de los personajes. Claro. Entonces, nosotros estamos los haciendo... 12 pasos del héroe, por exactamente, ejemplo, ¿no? Ni hablar, las funciones de Propets, etcétera. La idea es laburar la acción, la aventura, ¿no? Volver a esto que nos mueve y que está en el ADN del ser humano, cuando la gente se junta alrededor del fuego y se cuenta algo. Que la gran literatura no tiene. Exacto. No, porque la gran literatura, cuando uno piensa en literatura más académica y demás, sí, la composición del personaje, exacto, el marco sociohistórico, sí, o sea, en un porcentaje muy grande, no sé, el 30%, sí, es el devenir interior, esos sí, monólogos interiores de reflexión. En el pulp es acción. Sí, es solo acción. Sí, más que hay nada. Una cosa cinematográfica en ese sentido. Ni hablar. Bueno, el cine tiene mucho que ver. Ya lo decía Cortázar, cuando empieza el cine a aparecer, uno cambia la cámara desde donde mira la escena. No. Entonces, eso te da una riqueza para contar, no sé, la trayectoria de una bala. Puede empezar así un cuento, ¿no? O la punta de un facón cortando la niebla. Entonces, todo esto se lo debemos al cine y lo que hacemos es reformularlo. Y de la misma manera reformulamos el western, nos apropiamos del western para contar western patagónico, que vendría a ser una especie de southern, ¿no? O salvaje sur. Ajá. Y bueno, y la gauchesca. Así que lo que estamos haciendo es publicar tanto historias del norte, del lejano oeste norteamericano, como de la Patagonia y del litoral también. Ahí aparece una figura que es un poco híbrida entre una cosa y otra, que es Jorge Luis Borges. Sí, claro. ¿No? Sí. Porque es un personaje inagotable, Borges. Pero también juega con la gauchesca, también juega con el western. Sí, ¿no? Por lo menos yo estoy pensando en un cuento, 5 cuentos clavadísimos, digamos, muy atravesados por la noción del western y el acercamiento a su propia literatura. Porque Borges, Borges, por supuesto, es lo más académico que hay en términos de formación. Sí, no vamos a decir que es un escritor de pulp ni nada que se le parezca. No. Pero en la creación de su propio canon, cuando el tipo se pone a contar, el tipo no elige, por ejemplo, acerca de la biblioteca inglesa de su padre, ¿no? Claro. El tipo no va a lo canónico, va a Chesterton, va a Dickens, o sea, él agarra no el folletín. O sí, la novela de folletín es aquel donde el tipo también va a buscar para una reformulación más académica de esas historias. Exactamente, ¿no? Sí. El otro día leí una nota que le hicieron y él hablaba de lo que llegó a ver antes de quedarse ciego y le gustaban los westerns. Y está conectado con esta historia que él nombra cada vez que puede de su abuelo, ¿no? Claro. Muerto en batalla, ¿sí? Y él decía, yo soy un cobarde, pero vengo de una larga estirpe de héroes, ¿no? Entonces, de nuevo... Hay una nostalgia ahí sobre
que él debe construir, digamos, para sostener esa nostalgia, ese pasado heroico que Exacto. le quedó por fuera. Es la conexión con la épica. Claro. Es el llorar, o sea, emocionarse con la épica, no con las películas que están hechas para emocionarse. Claro. ¿No? Entonces sí, es una reformulación. Por supuesto estamos hablando del gran genio de las letras. Pero bueno, él... Es interesante ese punto Sí. en Borges, ¿no? Sí, ni hablar. Y él hablaba de las actividades pastoriles, tanto en Estados Unidos, hablaba del gaucho, hablaba de Norteamérica en realidad, ¿no? Uh-huh. Del vaquero mexicano también, ¿sí? El culto al caballo, del vértigo horizontal. Y lo tenemos acá. Entonces, ¿no? Está ahí. El pulp, por supuesto, no se agota, ¿no? Únicamente en el western. Exacto. Es uno de los tantos géneros Exacto. que el pulp atraviesa. Después nosotros tenemos dentro de ese devenir histórico que tiene el pulp con diferentes revistas Sí. muy conocidas, Amazing Sí. History, Sí, Weird Argo, Tales, sí, exacto, sí. Black Mask, ¿no? Black Mask, tal cual. ¿no? Que terminan generando un caldo de cultivo para todos los que van a hacer las ficciones del siglo XX. Yo creo que no se le da, ni en pedo, la relevancia que se le tiene Tal que cual, dar. tal cual. Desde ningún lugar. O sea, es imposible pensar toda la literatura del siglo XX en términos de terror, ciencia ficción. Ni hablar. En todo lo que es el weird. Sí. Literatura incluso... El noir también, la negra, Claro. historias de detectives. Bueno, sí. Black Exploitation, incluso en determinado momento fueron vanguardia para historias con componentes sexuales fuertes, digamos, para las disidencias sexuales. Exacto. Porque hubo también pulp, Sí. pulp gay. Sí, ¿viste? pulp afroamericano. La verdad que es, a ver, la maquinaria había que sostenerla. Se empiezan a publicar los primeros pulp a fines, 1896, 97, empiezan a aparecer, primero sin ilustraciones, luego con ilustraciones de tapa en blanco y negro, luego con ilustraciones de tapa a color y luego con las ilustraciones clásicas que internas, que arrancan con cada texto. Y necesitaban producirse. Entonces, si bien el western es el que más duró, porque tenemos pulp western original hasta el 60 y pico, 67, después tenemos todos los derivados, estos que nombrabas antes. Y de ahí sale gente grosísima, que te dejo la lista a vos. Sí, lo tenemos a Lovecraft, Sí. lo tenemos, por ejemplo, a Hammett, Sí. por nombrar, ¿no? Ni hablar. de policial negro, todo lo que es brujería y espada con la creación de Conan, con Ni Howard y hablar. Conan el Bárbaro. Ni hablar. Un personaje maravilloso Tremendo. que el tipo compone a lo largo de 10 relatos, porque tampoco es una producción Sí. tan grande. Sí, sí. ¿no? Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, imagínate a qué nivel se estaba vendiendo. Estamos hablando de tiradas de 10.000, 15.000 revistas, ¿no? Que había gente ya que buscaba su nicho, quiero espacio, brujerías pulp, y lo encontrabas. Claro. Algo impensado hoy en Es día. parecido al mercado manga hoy por hoy, que es increíblemente específico. Exactamente. Y con una producción enorme, Exactamente. enorme al mundo, Sí. donde vos agarrás y podés encontrar géneros tan diversos como historias de tenistas, historias de amor sobre tenistas. O sea, y es un género, Sí. o sea, que tiene, Sí. dentro de eso vos encontrás 30 publicaciones de ese Sí. tenor. Está muy bien la relación que haces, Ujú. porque estoy pensando en los números que se están imprimiendo de cada número de manga, y en esto que conecta también con el folletín, de todos los lectores esperando el número que viene porque la historia todavía no terminó. Eso, el cliffhanger, la producción en masa y también la lectura rápida. El manga también promete una lectura express, Tal cual. dinámica, visualmente muy dinámica, Claro. ¿no? Y narrativamente también. Claro. Sí. Entonces hay ahí como una serie de paralelismo que me parece puede ser interesante de... Súper interesante, de- sí. de No nos traccionar. olvidemos que el pulp siempre tenía un pie puesto en la literatura. Más allá de que era considerada literatura menor, la palabra era importante. Claro, por supuesto, porque Sí. ahí aparece un poco la validación, ¿no? Sí, ni hablar. Más allá que después el cómic empieza a tomar mercado, ¿no? Que también germina del pulp. En ese momento la gente leía mucho y las historias tenían que ser express, como decís, pero también tenían que tener el componente de ilustración. Entonces tenemos este híbrido, ¿no? Y claro, y ahí aparece el cómics. En 1938 aparece, digamos, Superman de Sí. Schuster y Sí. Siegel. Al poquito tiempo viene Kane con Batman,
¿no? Y aparece la Sí. época dorada. Pero ellos son tributarios Sí. de héroes que vienen del pulp. Sí. ¿No? Podemos pensar en el Zorro, podemos Sí. pensar en Spider. Flash podemos pensar- Gordon. Flash Gordon, qué maravilloso. El Flash detective Gordon. fantasma. Bueno, Doc Savage, Doc Savage. que termina siendo quien inspira a Indiana Jones. Entonces, mucha de la cultura popular que consumimos a diario tiene su pie en el pulp. Y con el tiempo, como se dejó de producir, y esto terminó siendo más que nada una cuestión de memorabilia, bueno, la idea fue levantarlo, ¿no? Lo loco es que acá en Argentina hubo algunas ideas. Por ejemplo, estaba el suplemento Rastros, que hacía algo parecido, y después una revista llamada Leoplan. ¿En qué año? Y esto estamos hablando de los 50. Mira. 50, 60. Creo que la última Leoplan salió en los 60. Entonces era lo mismo. Eran historias, aparecían ilustradas, una ilustración de tapa atractiva. Cada historia tenía una ilustración en blanco y negro adentro. Y bueno, y se contaba de todo. Había bueno, detectives, incluso western, por supuesto. Y bueno, nada, eso se terminó, ¿no? Tiene que ver en todo el mundo se dejó usar. Por ahí, digamos, la manifestación más concreta en producción argentina serían lo que serían las Scorpio después. Exactamente. ¿No? Pero sí. ya estamos hablando de un formato cómic. Sí, y mucho más acá. Mucho más acá. Mucho más acá. Pero ahí sí tenías western, ahí sí tenías tenía. brujerías y Sí, espadas, ni hablar. tenías compilaciones de historias que se continuaban en otros números. Sí, sí. Hace poco, mirá, una pequeña anécdota. Un lector me contactó y me cuenta que su abuelo vio la revista La Salvaje Sur y le recordó que cuando él era niño y estaba en el campo, trabajaba en el campo y su padre trabajaba en el campo, los peones de la estancia donde trabajaban consumían cómics de western, porque era lo más parecido Claro. a lo que ellos estaban su realidad. viviendo. Fíjate vos si no tendremos conexiones, ¿no? Ujú. entre un género y el otro. No, por supuesto. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas? Había un dibujito en los 80 A ver. que se llamaba Los Guardianes. Creo que era tipo no era los Guardianes de la Galaxia, creo que se llamaban Los Guardianes del Espacio, donde eran protagonizados por Mandrake el Mago, Sí. Flash Gordon, Sí, el fantasma que camina, ahí tenés. ¿no? Todos héroes Los del grandes pulp. del pulp. Todos los grandes del Los pulp. grandes- te falta de la sombra, de Shadow. Claro, no, y que ya no estaba, estaba. que no estaba en esa conformación, Sí, que eran sí. ellos y sus hijos. Claro. Que en una narrativa muy novedosa, bien de ciencia ficción, pero retomando estos personajes que no eran tributarios del cómic, sino que eran previamente. Exactamente, vienen Muy de antes. previos. Sí, sí. Así que bueno, si nos ponemos a pensar, acá tenemos el semillero de todo lo que se está, más hoy en día, ¿no? Todo lo que estamos consumiendo, todo el laburo que se está haciendo. Bueno, hay ideas de hacer una serie de Conan de nuevo, el negro está tomando fuerza de nuevo, y el western sigue en pie, que eso es lo loco. Todavía hay producciones en Netflix, 2 y 3, no hay un mes que no se estrene una muy buena película de western. Tal cual. Reversionada y además matizadas con otras cosas. Sí, ¿no? sí, bueno, la nominada El Poder del Perro, ¿no? Ujú. Con todo lo que generó, o series con una producción monstruosa, o sea que se sigue tocando los corazones de la gente esta cuestión del hombre ante la inmensidad y ante lo salvaje. Y lo que aparece ahí, que no se puede dimensionar. Me hiciste acordar a una serie que ahora que está en Amazon, muy nueva de estreno, que es un western que transcurre en la modernidad, un tipo que tiene un rancho. Sí, la estoy viendo. ¿La estás viendo? Open Range. Open Range, Sí, que el tipo sí, encuentra un agujero. Sí, bueno. gigante. Eso es weird. Eso es weird. Ahí tenés, Con western. ahí tenés otro género más del pulp, que es el weird, el extraño, ¿no? Esta mezcla que en algún momento Jon Favreau lo intentó hacer con Alien versus Cowboys versus Sí. Alien era, ¿no? Versus alguien que proviene de un cómics. Claro, mira, viene de un cómic. Viene de un cómics. ¿De quién es Es el un cómic? cómic. ese? No me acuerdo. Ah, mira. Bueno, pero ahí tenés Déjeme. un weird también, ¿no? O Bomb Tomahawk, que trabaja Carl Russell. También, unos tipos que van al medio de la montaña y se encuentran con caníbales. Bueno, este laburo se está haciendo en esta serie, que no vamos a spoilearla, pero viene Ajá. bien. Pero viene bien. Sí. Es interesante. Entonces encontramos de nuevo Tarzán, ciencia ficción, estamos Sí. pensando en Bradbury, en Asimov, en Sí. Clark, todos escribieron Sí. previamente en Pulp y produjeron Sí. exclusivamente para estas revistas. Sí. Porque todavía no podían dar el salto a los libros. Sí, exacto. ¿no? O sea, pulieron su talento Sí. en forma de narraciones breves Ni hablar. en estos espacios. Hay un detalle, la vez pasada leía, tal vez uno de los más grandes tributarios en términos cinematográficos del pulp abiertamente es Quentin Tarantino. Exacto. ¿No? Ni hablar. El tipo le pone a una de sus obras más grandes, Sí. segunda película, Sí. segunda o tercera, Sí. Pulp Fiction. Exacto. El nombre original de Pulp Fiction era Black Mask. Mirá.
y no lo pudo ponérselo por problemas de derecho. O sea, le iba a poner el nombre de la más grande revista pulp, Tal cual. que era exclusiva del género hardboiled. Tal cual, exactamente. Mirá vos, no sabía ese detalle. Sí, Tarantino cada vez que puede, labura el tema este, ¿no? Nosotros por ahí lo charlamos con colegas, narradores y qué sé yo, el tema este argentino de laburar tanto la forma y no lo que se cuenta, ¿no? Desde la academia. Sí. Acá siempre todo el tiempo es el cómo. Exacto. Siempre es el cómo. Exactamente, es siempre tradición. es el cómo. Y es fundamental la acción y fíjate cómo se construyen los personajes a través del cómo. O sea, que es algo, una de las maestrías, ¿no? Los personajes icónicos de Tarantino son a partir de escenas, Sí. ¿no? Son una línea de diálogo. Exactamente, y lo Le toma sostiene. una línea de diálogo larga, de introducción, Ni hablar. te define ya inmediatamente los personajes y después viene un devenir de circunstancias en las cuales vos ves ese principio que el tipo te muestra en la primera línea de diálogo. Exactamente. ¿no? Y vos sabés que cuando le pedían a los narradores escribir pulps, les daban una cantidad de palabras, ¿no? Que andaba cerca de las 15.000, que es bastante. Para poder alcanzar eso, utilizaban mucho los diálogos. Entonces nos encontramos con grandes textos pulp, donde el diálogo es fundamental. Bueno, Bueno, uno ¿no? piensa en Raymond Chandler y el manejo Ni del hablar. diálogo que tenía Chandler, Ni hablar. digamos, es una cosa de loco. El oído que tenía. No, era Sí. maravilloso. Lo contaba Soriano, que había aprendido, digamos, a escribir líneas de diálogo. Y Soriano es un gran escritor Ni hablar. con grandes líneas de diálogo. Ni hablar. Que él había aprendido esa circunstancia leyéndolo a Raymond Chandler. Claro, tiene todo el sentido. ¿Viste? Sí. Que era muy tributario, ¿viste? Lo pone como personaje después en su primera novela. Exactamente. ¿no? Bueno, curiosamente vamos a sacar un número 5 negro, dedicado al negro. La idea es empezar a introducirnos de a poco en el resto de los géneros, del subgénero dentro del pulp. Se está armando un número weird también, lo está haciendo Pablo Martínez Burquet. Y el número negro. ¿Qué nombre? Sí, y el número negro lo está compilando Matías Bragagnolo, que es el Chuck Palahniuk de la literatura argentina. Muy bien, esa referencia. Sí. Así que ahí lo tenemos a Mati, ya está terminado y vamos a ver cuándo sale, pero vamos a empezar a meternos de a poco en otros subgéneros dentro del pulp. Manteniendo siempre, por supuesto, el western y la gauchesca, que es la idea, ¿no? Claro, y Sí. que después el resto sean tributarios. Exactamente. O sea, bien la estructura del pulp, digamos, Bien en la estructura del pulp. 1910 Sí, en sí, Estados Unidos. sí. Que gira un poco con eso. Yo hace poquito leí, la recomiendo muchísimo, Eras una vez en Hollywood. O sea, Sí. Tarantino sacó, es la última película de Tarantino, sacó la novela. Mi preferida. ¿No? ¿De él? Sí. La mía también. Muy De lejos, me he divertido muchísimo También, con esa. sí, pero sí, me sí. reí muchísimo. Todo el mundo, no todo el mundo acuerda, pero para mí es mi preferida. Sí, para mí también. Y compré la novela, por supuesto, Mirá. que tiene otra narración, Bien. le suma como otros escenarios, y el Mirá. personaje de Dalton, que es el personaje Sí. de DiCaprio en la película, Sí. lee todo el tiempo historias de western Ahí en está. revistitas. Claro. O sea, la referencia es directa. Mirá. Y como es literatura, y tiene en otros tiempos, y Tarantino puede, digamos, nerdearla más. Claro. Entonces te tira Data. mucho más data. Me imagino. Mucho más data. Me imagino lo que debe ser. Nombres de directores, de productores de la década del 60, del 50 y del 70, la construcción, todo el entramado, digamos, de todo ese Hollywood hiperorgánico. Ni hablar. Y bizarro en el mismo tiempo, contándote, además, una ucronía. Exacto. Porque no deja de ser una ucronía. Es lo que una el tipo ucronía, está, ¿viste? exactamente, sí, una ucronía feliz, ¿no? Claro. Y divertidísima, Y para muy mí también. divertida, Yo también muy me encontré divertida. riéndome en momentos donde gente que estaba al lado mío no reía. Claro. Y sí, tiene que ver con esto. Bueno, hay parte del conocimiento previo de lo que en realidad pasó, que fue un tema, ¿no? Quizá no tan popular acá, el tema de Charles Mason y Sharon Tate y todo el asunto, pero bueno, mucho en Hollywood, y sobre todo con el tema de la muerte del siglo de oro de Hollywood, Claro. digamos. Con Sí, eso es el final. Es el final, Es el digamos. final trágico, el final Es el terrible. sigma. ¿no? Pero bueno, el personaje de Dalton, que pasa de ser un actor que tiene potencial en Hollywood, que termina haciendo spaghetti western en Italia, volvemos al spaghetti y volvemos al pulp, Volvemos otra vez al ¿no? Porque Bueno, sí, incluso saliendo de ahí, si te vas a creo que es la tercera de Tarantino, Jackie Brown, es Black Potation. Exactamente. O sea, no es otra cosa. Ahí tenés otro subgénero del pulp también. Listo. Así que estamos hablando de un tipo que lleva el pulp en la sangre y que termina utilizándolo de una manera increíble. Todo el tiempo tributando. Todo el tiempo tributando, sí. ¿no? Y se necesita, yo creo, un poco más, porque por fuera de estos espacios donde los ñoños nos juntamos un poco a charlar y a ver las relevancias de esto, el pulp sigue estando como muy negado. Sí. Y es imposible pensar
o sea, no solamente la literatura que vino posteriormente, ¿no? Podemos pensar en todo lo que es Solomon Kane, por ejemplo, y el personaje de Conan Hermoso. el Bárbaro, ¿no? Que hacen lo que sería baja hechicería. Tal cual. Solamente tendremos a Tolkien como referencia, Sí. sin este espacio, ¿no? Sí, sí. Muy difícil después, al que le gusta el género, es difícil de encontrar buena literatura, buena literatura quiero decir, Sí. más literatura, saliendo de Howard y de... Y hoy por hoy, yo que sé, todo lo que es si lo que queremos es como baja hechicería, yo creo que los de The Witcher, Ah, sí, sí. todos los del polaco. Es verdad, es verdad, el polaco se nota que ha leído Conan el Bárbaro. Sí, eso está clarísimo. Porque no está centrado, digamos, en la gran, No. en la gran magia. Sí, no es fantasía medieval, sino más espada y brujería. ¿Viste? Estamos de acuerdo con Esta eso. pelea contra monstruos. Sí. ¿Viste? O sea, es un cazador de monstruos, básicamente. Sí, sí, Entonces, ni hablar. está, pero no es cierto de que no hay mucho. No hay mucho. No hay mucho. Y volviendo al tema, que lo que estabas antes de interrumpirte, era esto de los lectores que disfrutan de las historias. Dentro de la gente que compra la revista, hay ñoños como nosotros que encuentran el homenaje, ¿no? En la publicidad o bueno, en el seudónimo, etcétera. Y después tenés gente que disfruta que le cuenten una historia. Y que se la cuenten bien. Y es una historia. Y lo interesante acá es que son narradores y narradoras de todo el país, fuera del circuito más conocido que se mueve en Palermo y etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es mover literatura de norte a sur, y se está consumiendo en todos lados. Y a la gente no le importa quién es el que está escribiendo, lo que le importa es la historia. Por eso todos los textos aparecen con seudónimos. Si bien se explica en la página interior de quién es cada uno, el seudónimo es importante, porque lo que le damos importancia a la obra y no al quién escribe la obra. Claro, por supuesto. Así que, pero sí, se nota, la gente está contenta y eso es lo importante. Ahora tenemos un amigo que nos mandó un videíto para participar, el querido Fede Rodríguez, que no quería no estar presente. Bien. En el capítulo de hoy. Fede es un tipo que viene mucho del género pulp, con experiencia en el género pulp, con experiencia en estas narrativas corales, además, porque pudo sostener diferentes publicaciones con esta característica. No quería dejar de estar presente, así que le damos pie y lo escuchamos un ratito. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Rodríguez, soy escritor de Río Grande, Tierra del Fuego. Y me convocaron acá para charlar un poquito sobre el pulp, sobre el género de revistas baratas, que fue muy fuerte a principios del siglo XX, ¿no? Y bueno, algo que me dejó pensando, recuerdo muchas casas, sobre todo en vacaciones, de parientes que visitaba, que por ahí no había bibliotecas, pero sí había revistas con historietas, revistas con historias policiales negras, revistas que traían todas estas cosas así de vaqueros, de gauchos, y fue un género siempre muy interesante y muy estimulante también, creo, para los que nos gusta contar historias. Y tanto nos gustaba el formato de revistas que en el año 2015 con Omar Irsik, que es un artista plástico con el que vengo trabajando hace años, sacamos 6 números de una revista entre el 2015 y 2017 que se llamó Revista Caleuche, dedicada al terror y al misterio. Y eran casi todos escritores de la Patagonia, de ambos lados de la cordillera, porque teníamos invitados de Chile también, que la única propuesta era que cuenten una historia de terror. Podía ser en historieta o podía ser en cuento, algo corto, algo acorde ahí al espacio que teníamos. Y bueno, fue un placer inmenso hacer esa revista. Tuvimos casi 40 autores que pasaron, y fue divertidísimo. Mucha gente también le trajo cierta nostalgia por otra época donde las revistas circulaban más. Quizás ahora las redes sociales se han quedado con ese lugar. Y bueno, y festejo iniciativas como las de Matías Castro Saílices, que El Salvaje Sur, que es una revista de western hermosa, que los invito a todos a que la consigan, la compren, la sigan. Y imagino que hay otros proyectos parecidos que seguramente Matías les va a contar. Así que bueno, muchísimas gracias por esta invitación.
Un saludo enorme para Fede Marcel, para Matías, para José, y disfruten de Bibliófilos, de Jardines Ajenos, de Literatura en el Fin del Mundo y todas las cosas lindas e interesantes que hacen acá estos amigos. Así que un abrazo grande, cuídense. Bueno, muchísimas gracias a Fede Rodríguez, Capo. amigazo de este espacio. Gran escritor. Gran escritor, gran capo. Difusor también. Podcastero también. Ni hablar. Eh, Constructor de personajes pulp como el padre Zinc. como el padre Sin, gran ¿No? personaje. Gran personaje. Gran personaje. Él y Omar son tipos que la mueven un montón. La verdad que y sí. son grandes talentos acá de Tierra del Fuego. Así que le mandamos un abrazo grande a ambos. ¿Dónde se puede conseguir tu revista? ¿Cómo Bueno, hacemos? Aquí en Tierra del Fuego lo pueden contactar a Fede Rodríguez, al señor Fede Marcel o al señor Omar Irsi, que también va a tener revistas encima para repartir. Ahí estamos, Así que cualquier cosita nos escriben a las redes. ni hablar. En este caso a De Jardines Ajenos. Pueden buscarnos ahí en Instagram, donde tenemos, y nos escriben por privado solicitando esto. No se pierdan, es una revista económica, divertida, por fuera de todo tipo de cosa habitual. Es una revista diferente porque en serio que no hay material acerca de esto que da voces a nuevos escritores, con un cuidado estético maravilloso. El trabajo de edición que haces, Mati, es zarpado, está Bueno, lleno de muchas detalles, gracias. de magia por todos lados. No quiero dejar de nombrar a Diego Fiorucci y a Javier Matano, que son los dos ilustradores que me acompañan, que son dos monstruos con gran talento, de perfil muy bajo, y que han logrado imitar la estética de una manera maravillosa, pero con su estilo. Está muy buena toda la revista, me parece que es un producto súper cuidado. ¿Cuántos números van ya? ¿Tenemos Van dos? tres. Van tres. Van 3, y sale el 4 ahora, en un mes, y el 5 antes de fin de año. Estamos hablando todo de western. El 4 es western y el 5 es noir, es negro. Es negro. El 5 es negro. Y el Weird saldrá después. Y el Will sale el año que viene. El Weird sale el año que viene. Exactamente. Bueno, buenísimo todo. Un placer tenerte con nosotros acá en Bibliófilos. Quiero repetir, mandarle un abrazo nuevamente a José, que se recupere pronto. Estén, no me quiero olvidar de las redes, me soplan acá por cucaracha. Sigan a Groove FM, entren al .com, bájense la app, suscríbanse, manden plata, son cosas que se necesitan para poder tener espacios como este, difundiendo movidas culturales. Libros en el Fin del Mundo es la página de José en Instagram y en Facebook. La mía la pueden encontrar en dejardinesajenos.com, y también me pueden encontrar en Instagram con De Jardines Ajenos, donde hacemos videos, reseñas, hacemos este tipo de contenidos, muchos más podcasts. Fíjense, estamos en todos lados. Danos una mano, compartan. Espero que les haya gustado. Ha sido un placer. Igualmente, Mate. muchas gracias por la invitación, che. No, un placer charlar con vos acerca de toda esta movida y éxitos en todo lo que se viene. Muchas gracias. Ojalá estuviera acá en la provincia para hacerlo más seguido. Estaría recopado, ¿Eh? como para pensar. Dale, gracias. Groove FM OK. Envíanos tu mensaje a través de nuestra app o buscarnos en todas las redes sociales como @GrooveFMOK. Groove, espacio multiplataforma. Groove.